Buenos días y bienvenidos a este desayuno que cambiamos de formato. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Permítanme que haga nombre solamente al embajador británico que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Y lo que quería transmitirles es que hace 2 años, prácticamente casi 2 años y medio, en primavera, en plena pandemia, se nos ocurrió poner en marcha unos debates telemáticos que se llamaban Salvemos el Turismo. Era un momento que para nuestro sector de tremendo dramatismo, como nunca lo habíamos visto en nuestras cadenas hoteleras. Todos tuvimos que cerrar todos los hoteles en el mundo en unos días, en una semana, en 10 días, y no sabíamos qué iba a pasar en el futuro. Y pensábamos que era un buen momento para hacer una reflexión, no solamente con la gente del sector, sino fundamentalmente con otras partes de la sociedad, sobre la importancia que tenía el turismo y había tenido para la transformación económica. Obviamente en España fue imprescindible sus recursos económicos para la modernización del país y para la reindustrialización. Sirvió también para que las ciudades se transformasen, las ciudades postindustriales, en significativa decadencia, para que se pudiesen transformar, y ha servido como un efecto absolutamente arrastre que en nuestro país, pero también en toda Europa y en todo el mundo, y en todos los países ricos y los de vías de desarrollo, ha sido enormemente importante. Intentábamos sensibilizar también, como digo, a los distintos sectores de la sociedad, pero también a los gobiernos, al gobierno, de la importancia que tenía de apoyarlo para que el futuro siguiese cumpliendo ese papel. El Producto Interior Bruto de España en pandemia cayó muchísimo, entre otras razones, por la caída del turismo, y se recupera en la medida que se va recuperando el turismo. Yo creo que nos queda todavía un reto por delante, que es ese clúster tecnológico que nos tiene que servir a través de la tecnología, tener ventajas competitivas en un fenómeno que se ha dado en España y no se ha dado en otros países, que es como misteriosamente en este sector sí que muchas de las pequeñas empresas que han sido, y las pymes, incluso las microempresas, las pequeñas se convierten en medianas y las medianas se convierten en grandes y son capaces de internacionalizarse. Si además tenemos un clúster tecnológico, nos permitirá tener multinacionales y que el sector turístico español, además del que está dentro del país, a nivel internacional, sea tan importante como el de aquí o incluso mayor. En estos eventos que hemos organizado hubo la participación generosa de muchísima gente. Nos acompañó la ministra de Turismo, nos acompañó el presidente entonces de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nos acompañaron el expresidente Felipe González, presidentes de bancos como Josep Pulido del Sabadell, el presidente del Consejo Económico Social como Antón Costas, presidentes de compañías aéreas, de aeropuertos, de AENA, etcétera, y de una forma economistas, prestigiosos, en fin. Yo creo que fue una unanimidad en defensa de un sector que tiene un enorme futuro. Tiene un enorme futuro porque entendemos que es un poco el turismo, el sueño de la humanidad. Esa industria sin chimeneas, por lo tanto, desde el punto de vista de sostenibilidad, es también un referente. Pero bueno, durante ese tiempo fue surgiendo la frase de la industria de la felicidad y probablemente es bastante adecuado. Los viajes se hacían normalmente, o grandes migraciones que normalmente eran por desastres, o a veces otros igual de malos que eran las guerras. Yo creo que es la primera vez que hay una movilización mundial en búsqueda de conocer otras culturas, porque el interés es precisamente el de conocerlas. Y de ahí que la potencial turismo en el futuro tiene que estar también muy orientado a mantener la singularidad y a la búsqueda efectivamente de satisfacer estas experiencias nuevas que se pretenden. Agradecemos muy especialmente la presencia de Raúl González, que no es la primera vez que está con nosotros, y de Ramón Aragonés tampoco. Representan 2 empresas muy importantes. De Grupo Barceló, yo les conocí hace un montón de años, no voy a decir cuáles, en Mallorca. Entonces lo conocía como agencia de viajes, no sabía que entonces tenían los hoteles Pueblo, que creo que ya los tenían. Es en tercera generación, deben tener 100 años la empresa más o menos, de origen en Flanís. Y
En EH, yo recuerdo un viaje una vez a Pamplona, donde había un hotel que se llama Ciudad de Pamplona, y el director me explicó que iban a montar una cadena de hoteles. Y bueno, te cuentan tantas cosas que si tienes buena memoria te vas quedando, y cuando alguna se cumple, pues te asombra y te sorprende. Son dos empresas ya con un recorrido significativo, pero tampoco tanto en cuanto a años, y los dos CEOs pues, que están hoy aquí. A Raúl le conocí en Barcelona hace un montón de años también. Me acuerdo de unos cursos en Barcelona Sans. Creo que entonces él era todavía director del Hotel Nervión de Bilbao, y ha hecho una larga y continua trayectoria, pasando por todas las posiciones. Hoy es CEO de Barcelona para EMEA y está como consejero y presidente de un montón de sociedades del grupo. A Ramón no recuerdo exactamente la fecha, pero hace también muchos años. No sé si entonces era director del hotel en Vigo. Y él ha estado en Hesperia, ha pasado por todas las posiciones. Ha sido director general de Hesperia, primero de operaciones, director general, después de NH para España, y actualmente es CEO mundial de NH. Yo creo que son dos modelos de personas que el mundo empresarial es muy importante, aquellos que arrancan desde abajo para conocer la realidad, que es la mejor forma de transformarla, conocerla primero de verdad, no a través de informes, etcétera, y de responsabilidad y de compromiso a largo plazo con un proyecto. Cuando esto se da, las organizaciones crean, nacen y van en línea recta. Y algo muy importante, un CEO, que no es lo que más destaca habitualmente, son dos buenas personas. Y siempre hay quien dice que eso no es suficiente. Y obviamente ser buena persona no es suficiente para dirigir una empresa, pero hombre, el 50 o el 51% sí debe serlo, porque todo eso, lógicamente, tiene consecuencias. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí para lo que es ya los nuevos debates que queremos seguir haciendo con este nuevo formato como industria de la felicidad. Y la moderadora hoy va a ser Marina López, que es una joven experta y muy bien preparada, y que también es una buena persona, que es el 50 o el 51% de los proyectos que pueda haber por el futuro. Así que muchísimas gracias y os escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias Ramón, muchas gracias Raúl. Vamos a abordar este panel al que hemos puesto por título, un título no poco ambicioso, que es cuáles son los retos que debería afrontar la hotelería. Yo creo que el objetivo de esta mesa es ofrecer una visión general sobre el momento en que nos encontramos tras 2 años de pandemia, tras una recuperación de la demanda seguramente bastante más súbita de lo que todos esperábamos, pero no con pocas incertidumbres y amenazas en el futuro más inmediato, ¿no? Sin embargo, no me gustaría que nos quedáramos ahí. Eso, pues, lógicamente, se mencionará y se hablará a lo largo de la mesa, pero me gustaría, o el objetivo de la mesa creo que debería ser intentar, más allá de los desafíos que tenemos a corto plazo y que están relacionados, pues, como todos sabemos, con la guerra, con la inflación, con los suministros y con todos estos problemas que seguramente pues, tienen pues, en el día a día, enfocarnos a cuál ha de ser, según pues, su punto de vista, la transformación del sector, cuáles son los grandes retos que deberíamos abordar en este caso en el medio y en el medio y en largo plazo. Claramente, si algo podemos decir de la realidad que estamos viviendo es que nos estamos acostumbrando, ¿no?, a vivir tiempos extraordinarios marcados por una, diría, previsible imprevisibilidad y seguramente pues, esta ausencia de certezas, esta ausencia esta inestabilidad pues, se haya convertido en el nuevo estándar, pero bueno, a pesar de ello yo creo que los grandes retos tienen que estar relacionados con la tecnología, con la digitalización, con el producto, con la gestión de personal y es fundamentalmente con lo que me gustaría que nos centráramos hoy.
Bueno, empezando por el primer punto, a todo lo que hemos, a todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años relacionado con la pandemia, pues hay que añadir en que estamos inmersos en una revolución tecnológica profundamente disruptiva, que está afectando a todos los ámbitos de nuestra vida y, lógicamente, también a los negocios y a la hotelería. De modo que mi primera pregunta está relacionada con la digitalización. ¿Qué proyectos tienen en sus compañías por delante? ¿Cómo ven este proceso de transformación? ¿Cómo ha impactado también la aceleración de este proceso de digitalización que hemos vivido en los 2 últimos años en el comportamiento del cliente, en la expectativa y en su negocio en general? Me gustaría que hiciera una visión un poquito global al respecto. Yo. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y lo primero agradecer a Autusa, a Amancio, Marina, muchísimas gracias por invitarme a este panel con un título además tan sugerente en los momentos que corren. Bueno, ahora mismo NH es una empresa completamente digitalizada, no ha sido una elección, es algo obligatorio porque nuestros clientes son digitales. Hoy en día la sociedad es digital y por lo tanto te exige que adaptes tu forma de trabajar a los gustos de tus clientes. A veces la gente me pregunta qué tipo de hostelería prefiero, me lo preguntan porque ya tengo una edad, ¿no? Entonces me preguntan si me gustaba más la hostelería clásica de hace 30 años o la hostelería moderna. Y yo siempre digo que me quedaría con la parte clásica en lo que era el servicio, en lo que era el trato al cliente, en lo que era tener pues, el nivel de personal que teníamos en aquellos momentos, pero con la tecnología actual. O sea, la capacidad de predicción del negocio que tenemos hoy en día los hoteleros es algo que a mí me resulta enormemente sugerente. Poder anticipar lo que va a pasar en el futuro, la gestión de los precios a través de la información que tenemos, es algo que me parece relevante y que está impactando de forma muy positiva en las cuentas de explotación de las compañías hoteleras. Nos permite optimizar los ingresos, sobre todo en el segmento urbano, ¿no? Quizá el segmento vacacional es más estático, pero en el segmento urbano, insisto, esta tecnología nos permite optimizar los ingresos. La parte digital hoy en día es clave, o sea, el cliente ya lo tiene como un commodity. En NH el cliente a través de sus aplicaciones móviles puede hacer el check-in de forma digital, el check-out, elegir la habitación que quiere, a través de los códigos QR que se encuentra por el hotel, puede desde manejar, por ejemplo, durante el COVID podía manejar los botones del ascensor sin necesidad de tocarlos, puede ordenar un room service, puede ordenar un servicio de lavandería y esto es algo que aprecia. Si el cliente quiere interactuar con el personal del hotel, lo puede hacer, pero si quiere no interactuar con el personal del hotel y agilizar la salida y hacer más breve su estancia o perder menos tiempo, que es algo que el cliente sobre todo corporativo valora, también lo puede hacer. Esto también nos ha permitido ahorrar muchísimo papel, siempre ahora que estamos en un modelo que cada vez apuesta más por la sostenibilidad, la digitalización, agiliza procesos, ahorra en costes y finalmente, por ejemplo, la robótica, que tiene mucho que ver con la digitalización. Hoy en día más del 90% de los mails que llegan a NH se contestan a través de robótica, ¿no? Lo cual agiliza mucho los procesos, nos permite ser muy rápidos en las respuestas, por ejemplo, en las peticiones de grupos de unos determinados, no en los grandes grupos, pero grupos de 25 o 30 personas, podemos contestar en cuestión de segundos, lo cual nos da una ventaja competitiva en países, por ejemplo, donde es una práctica muy habitual, como es Alemania. En Alemania las compañías te reservan de un día para otro un salón para 20 personas con X habitaciones, el que primero responda se lleva el negocio. Por lo tanto, insisto, hoy en día ya no es una elección, es una obligación la digitalización. Sí, buenos días a todos. Yo lo primero decir que me he quedado bastante preocupado con las palabras de Amancio. Cuando uno define como buena persona es cuando no sabes muy bien qué decir de un directivo, dices, bueno, pero es buena persona, ¿eh? Igual no es muy buen directivo, pero es buena persona. Entonces, nada, muchas gracias por las palabras de cariño. A ver, del tema de digitalización, ¿no? Primero, yo creo que las empresas necesitamos algún revulsivo para cambiar. Y ahora, pues, le llamamos digitalizarnos
Y yo creo que ahí englobamos bastantes cosas, que no sé si están dentro de ellas, ¿no? Yo le intento dar un enfoque un poco más global, yo creo que es cómo podemos utilizar la tecnología en general, que supongo que engloba algunas cosas que igual no son puramente digitalización. Y yo lo suelo ordenar pensando en cómo nos puede ayudar para mejorar los ingresos. Sin duda es un campo de clara mejora. Llevamos muchos años, nuestra industria por detrás de las líneas aéreas, pero con revenue management, cuál es la tarifa más adecuada en cada momento, vamos a hacer modelos predictivos de demanda para ver cómo optimizamos. Bueno, pues ahí hay, sin duda, un tema de tecnología que nos debe ayudar a poder acertar mucho más en nuestra política de precios, sabiendo que yo le digo al equipo que nunca vamos a acertar. Cuando llenamos el hotel, es que lo hemos vendido barato. Cuando no llenamos, es que no lo hemos llenado, por lo tanto, muy mal hecho. Por lo tanto, siempre vamos a hacerlo mal. Lo que pasa es que la tecnología nos debe ayudar a cada vez hacerlo un poquito menos mal. Porque cuando tú lo que haces son predicciones, luego la realidad te lleva a un sitio distinto. Por lo tanto, en ingresos yo creo que sin duda hay un tema que la tecnología nos debe ayudar. Yo creo que también todo lo que es upselling en el hotel, todo lo que es cross-selling, yo creo que hay muchos elementos que nos pueden echar una mano. Cuándo recomendar a un cliente, lo tenemos bien perfilado, sabemos cuál es su comportamiento de consumo. La tecnología nos tiene que ayudar sobre todo en ese conocimiento de cliente y su comportamiento de compra. Por lo tanto, yo creo que en el ámbito del ingreso, sin duda, tiene mucho que aportar. Yo creo que luego hay otro campo, sin duda, que es el del coste. Es decir, ¿podemos eficientar más a través de tecnología? Sin duda. Yo creo que yo tengo la impresión de que todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer. Creo que hemos introducido, ¿no? Ramón ponía algunos ejemplos claros, ¿no? Oye, vamos a utilizar una app que te haga una relación con el cliente más fluida y además te optimice costes. Pero luego yo creo que hay otra parte que tiene que ver con la propia experiencia del cliente. Es decir, hay gente que pregunta cómo ves la tecnología en hoteles de lujo, porque en el hotel budget puedes hacer muchos procesos sin relación humana, ¿no? Que sean todo automatizado. En el lujo yo creo que, en mi opinión, es que tiene que estar a elección del cliente. Es decir, hay clientes que se quieren relacionar con máquina y hay clientes que lo que quieren es mucha gente a su alrededor. Y lo que le tienes es que dar la elección. Y luego yo creo que hay una parte de la tecnología también que está no solo en cómo te relacionas con el cliente, sino la propia experiencia en el hotel. ¿Le podemos meter a la piscina tecnología para que cambie de colores, para que salga música, para que haga cosas? ¿Le podemos poner en la animación? Yo creo que, por ejemplo, estamos desfasados. O sea, tenemos una animación que todavía tenemos hoteles donde montamos pues ¿cuál es no sé, Gris, o montamos el musical de no sé qué, de ojo, esto igual nos estamos quedando desfasados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también hay una introducción de tecnología en toda lo que es la experiencia dentro del cliente, no solo en la relación con él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un campo enorme. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Ponía Ramón alguno del 90%, ¿no? De los emails lo contestan con chatbots. Claro, nosotros, por ejemplo, el call center. El call center recibimos cientos de miles de llamadas. ¿Cómo se hacía la revisión del funcionamiento del call center? Hacíamos un sistema por muestreo. Para ver qué tal atiende cada persona, vamos a tomar una serie de llamadas. Ahora le hemos metido máquina y la máquina escucha el 100% de las llamadas. Y entonces nos dice dónde ha habido palabras que pueden ser malsonantes o un tono de voz excesivamente alto, y entonces miramos esas llamadas en concreto para ver si se están haciendo mal. Y ahí hemos detectado, por ejemplo, cosas curiosísimas, como que en inglés las llamadas son más cortas que en español. No sé muy bien por qué, pero el promedio sale así. Encontramos que la llamada más larga de la serie, cuando lo estuve viendo, 1 hora 40 minutos de llamada. Más del 50% tiempos de espera. Claro, eso lo hace la máquina. Yo no puedo tener una persona escuchando millones de llamadas para ver si, tomando con un cronómetro, cuánto tiempo. Entonces,
¿no? En modelos predictivos estamos tratando de adivinar cuál es el porcentaje de cancelación de cada cliente, porque es un problema que tenemos. Tenemos niveles de cancelación, que lo discutimos mucho, ¿no?, excesivamente altos. Claro, si sabemos cuál es la probabilidad de que cancele una determinada reserva, podemos hacer actuación sobre esa reserva para que lo confirme o nos deje libre ese inventario, porque si no, no vamos a optimizar el hotel. Estamos en modelos predictivos, por ejemplo, de tratar de adivinar qué nota nos va a poner el cliente cuando salga del hotel antes de que haya entrado. Entonces, todo eso es tecnología que nos tiene que ayudar a funcionar mejor. Este tema da para hacer una mesa. Da para un ratito. Monotemática, pero bueno, yo creo que eso ha servido para tener una visión un poquito general y como queremos abordar hoy muchas cosas. Enlazo lo que hablabas en relación a las ventas y a la gestión de los ingresos para pasar al siguiente tema que me gustaría abordar hoy, que es el de la distribución y el de la comercialización. Me gustaría que nos explicaran pues, cuál es su estrategia a nivel de comercialización en sus respectivas compañías, cómo ven el sector de la distribución y, bueno, hoy tenemos aquí entre nosotros uno de los grandes de la distribución online, cómo ven el fenómeno de concentración y si creen que puede ser o no una amenaza y ya por último, y esto, bueno, distribuyan su respuesta como consideren respecto a la venta directa, que ha sido siempre una de las grandes apuestas de las cadenas hoteleras y también de los hoteles independientes, pues qué planes tienen para seguir desarrollándola y si creen que va a seguir creciendo en los próximos años. Sí, bueno, la venta directa es el objetivo número uno de todas las compañías hoteleras, por dos razones. Una, porque es más rentable, lógicamente ahorras en costes de comisión, y segundo, porque el cliente es tuyo, el cliente que te compra directamente a través de la web o a través de cualquier otro canal, digamos, directo, como puede ser la central de reservas, pues es un cliente que te pertenece a ti. Si te viene intermediado, pertenece al intermediado, ¿no? Yo ¿cómo veo el futuro? Pues yo creo que en algún momento, no sé cuándo, y no sé si yo lo veré, se producirá algún cambio en la intermediación, ¿no? Como en su momento pasó con las compañías aéreas y la distribución. O sea, probablemente todos recuerden cuando las compañías aéreas pagaban comisiones desmesuradas por los viajes internacionales. En un momento determinado, evidentemente no se pusieron de acuerdo porque eso está prohibido, pero las comisiones bajaron dramáticamente y las compañías empezaron a vender directamente a través de sus webs. ¿Esto puede pasar con el sector hotelero? No a corto plazo, no en Europa. Esto tendría que pasar primero en Estados Unidos y posteriormente se acabaría pasando aquí. Yo, insisto, no creo que sea algo que pase pronto. Tampoco es algo que me preocupe. Nosotros lo que queremos es vender y vender mucho y entonces tampoco limitamos, le ponemos puertas al campo, ¿no? Intentamos trabajar con todo el mundo, intentamos en las mejores condiciones, pero sí es cierto que hacemos un esfuerzo sustancial para incrementar nuestras ventas directas. La única manera que hay hoy en día de incrementar las ventas directas es a través de los programas de fidelización. El cliente, cuando vemos, y seguir un poco el modelo de lo que hacen las compañías americanas, o sea, cuando ves compañías como Hilton o como Marriott, que el 60-65% de sus clientes les entran a través de sus programas de fidelización, pues te das cuenta por dónde va el modelo. Nosotros ahora formamos parte, teníamos antes un programa que se llama NH Reward, que teníamos 11 millones de miembros, ahora somos parte de Discovery, un canal, un programa de fidelización en el que están incluidas bastantes compañías, sobre todo de Middle East y de Europa, donde hay más de 800 hoteles, ya somos 22 millones de miembros, con lo cual es una plataforma de venta muy importante que nos va a permitir, creemos, incrementar nuestras ventas directas en el futuro y sobre todo acceder a un cliente en Middle East, en Asia y en Oceanía, a través también de Myron Internacional, nuestro beneficiario shareholder, y creo que no hay otra manera de incrementar la venta directa. Ir a la confrontación con la distribución tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que somos partners.
Es importante que ambas partes se entiendan. Lo que es bueno para un negocio, cuando es bueno para una parte, tiene que ser para la otra. Y, por lo tanto, siempre que los costes sean razonables y siempre que haya una aportación de valor añadido, la distribución es más que bien recibida. Yo, insisto, no preveo grandes cambios a corto, pero sí probablemente a medio o largo plazo asistamos a un cambio de paradigma en la distribución mundial del turismo. Sí, yo sobre todo llevarnos bien con Expedia, es el principal objetivo, ¿no? No, a ver, yo creo que es muy interesante ver cómo ha evolucionado, ¿no? El turismo especialmente vacacional en España, que es donde España tenía liderazgo, hemos sido muy dependientes de los turoperadores durante muchos años. Hasta el punto que creo que eso ha conseguido una cosa positiva, que es que las empresas españolas vacacionales han sido reconocidas internacionalmente como las más eficientes. Básicamente porque nuestra única capacidad de mejorar la cuenta de resultados venía del coste. El ingreso venía prefijado por los grandes turoperadores. Nosotros en su día hicimos una cosa un poco extraña, que es varias cadenas hoteleras españolas estaban participadas por turoperadores. Nosotros hicimos el movimiento contrario. Nosotros tomamos una participación en un turoperador británico, ¿no?, cotizado, grande, que luego se acabó fusionando con TUI, ¿no? Y los turoperadores marcaban el precio básicamente también porque ponían el riesgo aéreo. Y eso es lo que les ha facilitado, yo creo, que protegerse en su mercado. Yo creo que no han evolucionado a ser empresas especialmente eficientes, pero asumían ese riesgo, tenían tamaño, tenían aviones, ponían el vuelo y vendían el paquete. El paquete que, si tú lo querías comprar a trozos, era sustancialmente más caro que el paquete. Yo, con la llegada de las OTAs, de las online, yo tenía la esperanza de que hubiera un cambio muy positivo. Es decir, llega ahora una empresa que no tiene el legado, ¿no?, no tiene el peso de la tradición, tiene estructuras más livianas, vamos a conseguir una intermediación más económica, más moderna, más... Ha habido, sin duda, una parte que sí se ha conseguido. O sea, toda la política de precios, recordar que durante muchos años nosotros teníamos el tarifario de temporada alta y el tarifario de temporada baja. Y así funcionábamos. Ese era nuestro revenue. Cambiaba la temporada y cambiaba el precio. No había un ajuste oferta-demanda como ahora. Las OTAs sí que han ayudado a que ese ajuste oferta-demanda sea constante. Nosotros podemos cambiar precio varias veces al día para cualquier fecha futura. Yo creo que dentro de lo que decía Ramón, que comparto, por eso creo que va a ser más lento. El mercado aéreo está mucho más concentrado, la producción. Las compañías aéreas son muchas menos que los hoteles. Nosotros, en España, el líder de mercado tiene una cuota del 4%, un poquito menos. Nosotros estamos en el 2 y pico. Ramón y NH están un poquito después, pero en el 2. O sea, es que son cuotas de mercado demasiado pequeñas frente a una distribución muy concentrada. Entonces, es una pelea, digamos, una negociación en el cual yo creo que hay que dejar espacio a todos, pero lo que hay que ver es dónde se aporta valor. Ahí, por ejemplo, siempre les digo, a un cliente que me viene de Australia que no conoce la marca Barceló, yo estoy dispuesto a pagar una comisión significativa. Si me traen a un cliente que está en Sevilla para que vaya al hotel de Huelva, pues me estimula mucho menos, porque muy probablemente si no lo voy a poder captar yo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vivimos en una situación en la que, y es la que creo que viviremos durante mucho tiempo, en la que convive la venta directa con la venta intermediada, que lo que uno espera de la venta intermediada es que acceda a lugares, a mercados que la venta directa nosotros no accederíamos por vía natural, y ese es donde veo el equilibrio. Yo aspiro a que no nos vendan en estos mercados donde somos reconocidos y nos vendan en aquellos mercados donde ellos tienen fuerza y nosotros no la tenemos, ¿no? Ese sería, yo creo, que el equilibrio, y lógicamente tenemos que aspirar a que bajen las comisiones porque son excesivas y se llevan demasiada parte del margen. Y yo creo que ellos tienen que aprender a ser más eficientes para poder bajar esas comisiones, ¿no? Yo, de todas maneras, Luis lo sabe, que yo tengo mi pelea especialmente con Booking y se lo he dicho a ellos,
que me preocupa, ¿no? Porque yo creo que están en una deriva de aprovechamiento de una situación de mercado de fuerza en la que van incorporando nuevas comisiones año tras año, y creo que eso no es bueno porque va a romper el equilibrio. Y yo creo que va a provocar que no nos quede más remedio que forzar la máquina y tener que salirnos de ahí. Y otra cosa es que tienen muchos hoteles que están esclavos, que no pueden salirse de esa situación. Y eso yo creo que no es bueno para una compañía. La verdad es que se me ocurren muchas preguntas que hacer al respecto, pero de nuevo creo que deberíamos cambiar de tema, porque hay un punto fundamental que también me gustaría que abordáramos hoy, del cual se ha hablado mucho este verano, y yo creo que va a ser uno de los grandes retos a futuro, no solo para nuestro sector, sino en general, ¿no? Que es todo lo relacionado con la gestión de personal, con la búsqueda de personal cualificado y la retención de este equipo en las compañías, ¿no? Mi primera pregunta sería, bueno, ¿qué dificultades están encontrando a la hora de contratar? ¿Creen que ha habido un cambio recientemente al respecto y cuál consideran que pueda ser la causa? Me gustaría también que hicieran algún tipo de reflexión, si consideran que puede estar relacionado con la irrupción de los modelos de teletrabajo en un sector como es el de la hotelería, donde en muchos puestos el teletrabajo es literalmente imposible. Y si esto creen que puede estar afectando o, por el contrario, no necesariamente. Y hay un punto que también me gustaría que abordaran dentro de este bloque, que es todo lo relacionado con la formación. ¿Cómo valoran el nivel de formación y cualificación en el sector, del personal que hay en el sector? ¿En qué creen que se podría mejorar? Y si para compensar un posible déficit de formación en el mercado, pues tienen en marcha internamente algún plan de formación interna y en general, ¿cuáles creen que son los retos al respecto? Así que ahí lo dejo. Bueno, el tema del staffing, como se suele decir, es el tema de gestión de personal. Hoy en día es uno de los grandes problemas que tenemos en el sector. Tengo que decir que no es exclusivo de España. Nosotros, como todos saben, estamos en toda Europa y lo estamos sufriendo de forma muy importante. Nosotros tenemos hoteles en Europa que están un 40% por debajo del staff que tendrían que tener. Como me dice el de control gestión, nos estamos ahorrando un dinero, sí, pero nos estamos ahorrando un dinero que sale caro, ¿no? Porque no podemos dar el servicio que queremos dar en los hoteles. Es un problema general, es un problema de difícil solución. Han aparecido nuevos modelos de contratación de personal masivas, como puede ser Amazon, etcétera, etcétera, que no requieren una formación específica y que, por lo tanto, son susceptibles de contratar personal que está trabajando para nosotros. Hay casos tremendos que yo podría explicar aquí. Nosotros tenemos un hotel en Schiphol, en el aeropuerto de Ámsterdam, y de un día para otro 20 personas se fueron a trabajar al aeropuerto. Temas de controles de seguridad. El aeropuerto de Schiphol está totalmente bloqueado, pero se fueron camareros, recepcionistas, de un día para otro, simplemente porque les pagaban el doble, que es una forma de convencer a la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema que tiene muy difícil solución ahora mismo. La industria tampoco resulta atractiva para mucha gente, por también algunas campañas que se han hecho a través de medios gubernamentales y por algunas declaraciones de algún miembro del gobierno. En fin, hay una cierta estigmatización del sector que resulta lamentable porque supone el 14% del PIB de este país. Pero todo unido, lo que sí es cierto es que nos ha puesto en una situación compleja. Pero, vuelvo a repetir, no es algo exclusivo de España, es algo que está pasando a nivel europeo y que es un poco contradictorio con toda esta situación de crisis que se dice que vivimos y con toda esta situación apocalíptica que se anuncia de determinados sectores financieros, que no se corresponde con la realidad de que no somos capaces de encontrar personal. Y luego hay ciudades como Madrid, que por ejemplo en el tema de la restauración está viviendo un boom absoluto y entonces es que es casi imposible encontrar un camarero, porque los restaurantes que afloran
constantemente en Madrid, pues digamos, son muy competitivos con esta mano de obra. Con respecto al tema de la formación, por supuesto, es imprescindible apostar por la formación. Nosotros tenemos el NH University, donde pasan todos los trabajadores de la compañía, pasan y se van después de formarse, pero bueno, asumimos esto como una contribución al sector, pero la verdad es que en estos momentos es complicado. Hay una enorme rotación en todas las posiciones y resulta difícil retener determinado tipo de personal. Si hay un personal pues ya más profesional, que tiene aspiraciones de hacer carrera con nosotros, gente que trabaja en recepción, que quiere aspirar a un día ser director de hotel y que saben que una compañía como nosotros, que ahora mismo con Minor pues tenemos 600 hoteles en el mundo y que permite desarrollarse en 5 continentes, pues esto sí es un elemento de retención. Pero en cuanto ya bajas el escalón de los jefes de departamento para abajo es tremendo. Y ya finalmente, donde tenemos un problema gravísimo, pues es en corporativo, porque claro, tenemos personas que trabajan en departamentos que son perfectamente susceptibles de trabajar en otros sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, es un momento tremendamente competitivo, donde resulta difícil retener al personal. Pero bueno, nos esforzamos en hacerlo. Sí. A mí me viene como primera reflexión el título de La industria de la felicidad. Yo llevo bastantes años con este tema de que para mí los hoteles tienen que ser una máquina transformadora, en que entra un cliente en el que los niños son malos y díscolos y salen, son educadísimos y simpaticísimos porque se han transformado en el hotel de lo bien que lo han pasado, ¿no? Entonces, si pensamos que nuestra industria es la industria del alojamiento, creo que es un commodity bastante replicable. Si realmente creemos que estamos en la industria de la felicidad, yo creo que esto nos eleva mucho y creo que nos hace que seamos trascendentes, ¿no? Por lo tanto, me gusta mucho que vayamos acuñando esto de que trabajamos con la felicidad. ¿Por qué lo relaciono esto con las personas? Pero yo solo pongo un ejemplo, que se me ocurrió un día, que es los coches estos de Fórmula 1, cuando paran en los boxes, a mí me impresiona, ¿no? Que en 2 segundos y 4 décimas cambian las 4 ruedas, las ponen, tal. Y yo siempre pienso en uno de los que sueltan un tornillo, ¿no? Y llega a casa y le preguntan los hijos, papá, ¿tú a qué te dedicas? Yo suelto un tornillo. Y dice, coño, supongo que los hijos deben mirar impresionados al padre. ¿Y solo haces eso? Claro, yo supongo que llega a casa, bueno, esto yo lo he contado bastante, cuando voy a los hoteles yo se lo cuento, ¿no?, al equipo. Y entonces viene uno un día y me dice, yo era el chofer del tráiler de Fernando Alonso. Y dice, hombre, ¿y tú cuando llegabas a casa qué decías a tus hijos? Y yo, equipo campeón del mundo de Fórmula 1. Claro, el del tornillo supongo llega a casa y se cree que forma parte del equipo campeón de Fórmula 1. No aprieta tornillos, forma parte del campeón del mundo. Cuando nosotros nos declaran mejor compañía gestora hotelera del mundo el año pasado, yo quiero que la gente de mi empresa se sienta campeón del mundo. Y cuando una persona limpia la habitación, está ayudando a hacer feliz a la gente y a ser campeón del mundo. Eso es lo que quiero que sienta la gente. Y si sentimos eso, sí que podemos conseguir gente. El problema es si se considera que el trabajo es un trabajo menor, sin ninguna capacitación, que el que no tiene nada para vivir resulta que tiene que acabar haciendo eso, sí que tenemos un problema de captar gente. Pero tenemos que recuperar la ilusión por trabajar en el sector. ¿Qué cosa puede haber más bonita en el mundo que hacer feliz a gente? Y eso es donde creo que tenemos que poner la base. Claro que tenemos que formar a la gente, pero para que veáis un poco el problema a dónde llega. El año pasado, en mayo del año pasado, no sé, estábamos como en la 4ª ola, no sé, me he perdido con tantas olas, pero nosotros teníamos miles de personas en ERTE. En Estados Unidos no abríamos todas las habitaciones porque no teníamos gente para limpiar las habitaciones. No podíamos abrir los hoteles. Ahora hemos ido cambiando y hemos ido adaptando. Ha habido momentos que no hemos podido abrir todos los horarios de los puntos de venta
porque no teníamos gente para atenderlos. Es un problema realmente grave. Pero claro, estamos en España, Cádiz, ¿no?, que salen las estadísticas más del 20% de tasa de paro. No encontramos camareros, pero no profesionales que tengan años de experiencia, no, alguien que pueda ayudarnos. No hay. Entonces, hay un problema serio. Yo creo que tenemos que pensarlo. Creo que a nivel de país, coincido con Ramón, este no es un tema de España. O sea, en Chequia la tasa de paro es del 2,6%. En Alemania está en el 3%. O sea, son tasas de paro que cuando lo estudiabas en macroeconomía, la tasa de paro natural era entre el 4 y el 5%. Por lo tanto, está por debajo de la tasa de paro natural. Entonces, hay un problema serio. Entonces, yo creo que por eso abogaba y empezaba con el tema de la industria de la felicidad, por intentar captar gente que realmente disfrute con un trabajo que es exigente, que es complicado. Yo lo comentaba, por ejemplo, a la gente de tecnología, ¿no?, toda la gente de e-commerce, de IT en nuestra industria. Digo, claro, tú tienes 2 años de pandemia. El sector más afectado, el turismo. Yo he hecho el reto, y todavía no he conseguido nadie que me diga, no estos años, no, en la historia de la humanidad, un sector económico que le paralicen completamente la actividad de un día para otro y que esté durante meses cerrado. Yo no recuerdo en la historia de la humanidad un caso similar. Entonces, claro, estás en el turismo y estás con gente con tecnología, la tecnología se viene arriba porque la gente interacciona y se acelera una tendencia de la venta online y, claro, gente muy demandada en un sector paralizado. Es una combinación terrible. Es muy difícil retener a gente así. Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto enorme por delante, pero yo creo que la clave está en convencer a la gente de lo bonito que es nuestra industria. Esa yo creo que es la clave. Sin duda me parece una muy buena reflexión. Hay un tema, el siguiente tema del que me gustaría que nos hablaran, está relacionado con el producto y con el cliente, del cual hemos hablado ya en cada uno de los bloques apartados, pero me gustaría que me hablaran un poquito más cómo ven al cliente. Yo creo que se ha producido recientemente un fenómeno entre lo que tradicionalmente considerábamos turista y lo que ahora nos gusta más hablar de viajero. Esta percepción, que no sé si la tengo solo yo o también la comparten, de que el cliente busca cada vez productos más genuinos, diferenciales, auténticos, pueda quizás huir un poco de propuestas más estandarizadas. No sé si comparten esta opinión y, por lo tanto, en función de la expectativa del cliente, de la experiencia que busca tener el cliente, pues imagino que estarán ustedes trabajando en diseñar nuevas tipologías de producto y en cómo orientar sus marcas a responder a esta nueva demanda. Entonces, ¿qué nos pueden explicar acerca de todo esto? Sí, ha habido un cierto cambio de paradigma. Tampoco lo que se dijo que iba a pasar, ¿no? Por ejemplo, se anticipó el fin del cliente corporativo, bueno, nada más lejos de la realidad. Antes de ayer oí unas declaraciones del CEO de Marriott, que es una compañía con una enorme presencia a nivel mundial, por lo tanto, con bastante información y con capacidad predictiva del negocio, y él decía que desde luego no están en absoluto preocupados por el 2023, que no ven un cambio de tendencia por ninguna parte y que ven muy fuerte el mundo corporativo, que quizá ven un poquito más vulnerable en estos momentos la parte de leisure, pero que en cualquier caso se solapan ambos porque algunos cambios de tendencia, como es el bleisure, o sea, gente que aprovecha el tema del teletrabajo para alojarse el jueves en los hoteles, pues está produciendo una compensación por este lado. Nosotros, por ejemplo, el jueves tradicionalmente era un día de check-out y ahora se ha convertido en un día de check-in. Es decir, es un cambio de tendencia que estamos notando especialmente
en ciudades importantes, ¿no? Y en destinos atractivos turísticos desde el punto de vista del cliente urbano. Y en el mercado vacacional, pues las tendencias siguen siendo más o menos las mismas. Es decir, no ha habido grandes cambios. Sí es cierto que el cliente cada día es más experiencial, o sea, busca experiencias completas. El hotel es parte de esa experiencia, pero no es todo. El entorno es muy importante, por eso es sustancial que desde las diferentes asociaciones hoteleras presionemos a las autoridades locales para que cuiden los entornos de los hoteles, que se eviten las masificaciones. La masificación destroza la experiencia de los clientes. El tema de los apartamentos turísticos sigue sin resolverse en este país. Hoy venía un artículo hablando del problema gravísimo que tiene Málaga, a lo que yo en su día ya le dije al alcalde, si no ponen coto a esto se le va a ir de las manos. Si al final el cliente que busca, ¿de qué sirve que un cliente se aloje en un hotel de 5 estrellas? Nosotros demos un servicio fantástico que todas las compañías hoteleras españolas se esfuerzan en dar el mejor servicio posible y luego sale a la calle y no puede ni pasear, ¿no? No puede ni pasear porque está absolutamente colapsada la calle. O temas como es la seguridad ciudadana, como es el tema de la delincuencia, que en algunas ciudades españolas pues, empieza a ser un problema muy grave. Todo esto destruye la experiencia. O sea, creo que es un problema global que nosotros podemos aportar nuestra parte, pero que las diferentes autoridades, ayuntamientos, comunidades en España tienen que poner de su parte. Me produce envidia, como español, pues cuando algunas ciudades europeas ponen en marcha programas de esta naturaleza, como es el caso de Ámsterdam, que lo está haciendo maravillosamente bien y está recogiendo los frutos de un trabajo bien hecho y una comunicación permanente y abierta como un partnership entre la industria y las autoridades. Bueno, este tipo de cosas yo creo que hay que fomentarlas, ¿no? Se hablaba mucho de que tras la pandemia se producirán cambios drásticos. Bueno, no ha cambiado grandes cosas. Ha habido, insisto, lo del Bleisure. El tema del teletrabajo, a nosotros ahora mismo, lejos de ser un problema, yo creo que se ha convertido en una oportunidad. Las grandes corporaciones están volviendo a las oficinas. Vemos, en nuestro sector siempre es bueno mirar lo que pasa en Estados Unidos. Siempre van por delante de nosotros. Lo que está pasando allí normalmente luego pasa en Europa. Y en Estados Unidos, pues la vuelta a las oficinas se ha producido de forma masiva, la gente vuelve a viajar e, insisto, las declaraciones del CEO de Marriott iban en esta dirección y, por lo tanto, lo previsible es que en Europa pase exactamente lo mismo, ¿no? Sí, yo coincido bastante con Ramón respecto a un tema que se comentaba mucho durante la pandemia, ¿no? Esto es un antes y un después en nuestras vidas, todo va a cambiar, el comportamiento del consumidor va a ser distinto, va a querer un producto distinto. Yo sinceramente creo que lo que ha hecho es acelerar tendencias. No tengo la impresión de que hayamos cambiado tanto y luego creo que las personas olvidamos rapidísimo, ¿no? Yo lo he comentado alguna vez y algunos me lo han oído. Con la pandemia, como era un tema absolutamente novedoso y no sabía entenderlo, pues hablé con bastante gente y hablé con uno de Mali, ¿no? el dueño de una cadena hotelera centro de África, y le preguntaba por cómo veían la pandemia desde allí, ¿no? Esto estábamos en abril del 2020, ¿eh? Y me contaba su experiencia con el ébola, ¿no? Me decía, en el ébola se moría 1 de cada 2, y digo, ¿y cómo lo vivisteis, no? ¿Y qué pasaba después? Y me decía, no nos relacionábamos, teníamos muchísimo miedo de estar próximos, pero en cuanto remitió, nos volvimos a dar abrazos y tal, con un entusiasmo como nunca, ¿no? Y digo, ¿y las mascarillas? ¿Qué pasó con las mascarillas? Pues mira, intentamos mantener las mascarillas, las protecciones, los guantes, no sé qué, durante un tiempo en los hoteles, pues por dar imagen de estar muy cuidadosos, y la clientela lo veía en negativo. Decía, algo debe haber en este hotel porque fíjate qué protegidos van. Por lo tanto, tuvimos que quitarlo. Y los buffets, porque acaba de leer hacía poco el titular de un empresario del sector diciendo el turismo ya nunca será lo mismo, y otro decía, nunca volveremos a ver el buffet, ¿no? Y entonces le preguntaba, ¿y los buffets? ¿Los buffets? Vamos, volvieron enseguida. Y claro, el primer hotel que reabrimos en Europa fue en Brno, en Chequia, el 1 de junio. Entonces, en esa época tocaban a la puerta al camarero, dejaba una bandeja y se iba corriendo, porque la mera visión del camarero podía ser un tema grave, ¿no? Entonces, al cabo de 3 días, un cliente que seguía desde el primer día decía, oiga,
¿cuándo abren el buffet? Ya, yo creo que hay cosas que me parece que nos hemos acercado con muy poca base científica a dar opiniones. O sea, yo creo que en términos de producto, creo que tenemos que pensar hacer alguna revolución. Yo creo que la última gran revolución, probablemente después del buffet, fue el all inclusive. Pero seguimos haciendo mejoras, pero yo creo que tenemos que dar una vuelta al producto, al concepto, a la experiencia para evolucionar más rápido, ¿no? Sí creo, en mi opinión, que puede haber un rechazo a la globalización en el sentido de una experiencia demasiado replicada, demasiado estándar, puede no ser la experiencia que desea el viajero, por lo menos cuando van madurando los mercados. Es decir, si es un mercado poco maduro, lo que quiere es un producto estándar, no quiere sorpresas, que esté limpio. España hace 40, 50 años. Ahora el cliente que ya está más maduro, lo que quiere es una experiencia local, mucho más adaptada al entorno, porque si viajas a Singapur o luego te vas a Estambul, luego te vas a Ciudad de México y tienes lo mismo, dices, ¿para qué viajo? Yo viajo porque quiero sentir lo que ocurre en ese sitio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay, en mi opinión, habrá una tendencia clara a potenciar lo local, que hay, con eso que decía Ramón, que se está dando mucho el problema, ¿no?, de la turismofobia. Yo creo que se tendría que gestionar intentando recuperar, por ejemplo, temas de trabajos artesanales, ¿no?, poder hacer recorridos por lugares un poco más variopintos, ¿no? No que todo el mundo vaya a ver exactamente lo mismo en las ciudades, sino que haya itinerarios alternativos. Hay mucha gente, sobre todo los que ya han viajado y que ya han visto y han puesto el kick de voz, ¿no?, quiero ir a sitios que no ha ido nadie, que tienen más sabor, que es más auténtico. Y tendríamos que potenciar eso, ¿no? Yo creo que, por tanto, tenemos que trabajar mucho en producto y ya digo, y el cliente ha cambiado algo. Por ejemplo, me llama la atención, yo creo que el elemento de sostenibilidad, mi opinión, se ha reforzado con la pandemia. O sea, yo creo que la sensibilidad de la gente respecto al tema es claramente mayor de la que era antes de empezar esto. O sea, que sí que hay algunos cambios, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema a trabajar. Bueno, estamos ya prácticamente a punto de terminar. Quedan 7 minutitos, aún da para abordar algunos temas. Yo tengo una última pregunta o un último bloque que me gustaría poner encima de la mesa para que nos den su opinión. Y mientras tanto también, pues si hubiera alguna pregunta que quieran hacer desde los asistentes, pues que una vez que abordamos este tema, que vayan pensando y pidan la palabra. Es un tema además que creo que a Raúl le gustará bastante porque hemos debatido de ello en otras ocasiones. Y además, también antes en una de tus intervenciones hacías referencia a la concentración a la no concentración del mercado hotelero frente a la concentración de otras áreas, como pueda ser la distribución. Y mi siguiente pregunta o el siguiente bloque que me gustaría plantear está relacionado sobre esto precisamente, es decir, tiene futuro, es sostenible la hotelería independiente o las cadenas de tamaño pequeño, o por el contrario, creen que vamos abocados a una concentración y consolidación del sector. Relacionado con esto, también si vislumbran un futuro en el que pueda haber mayores alianzas y de qué tipo pueden ser estas alianzas. También me gustaría que incorporaran alguna reflexión, si lo consideran, sobre el papel de los fondos y las OCIMIs en los próximos años. Y ya finalmente, pues si nos quieren adelantar o explicar algo en relación a sus planes de expansión, pues también será muy interesante. En 3 minutos. Marina, tienes un alto concepto de nosotros, ¿eh? Bueno, el tema de la concentración, sí, es inevitable. El futuro de los hoteles, pues es, una vez más, miremos a Estados Unidos, casi sea 80% en manos de cadenas, 20% en manos de particulares. Aquí no es
todo lo contrario, pero estamos en un 65-35 en Europa y en algunos países incluso 50-50, ¿no? Los hoteles independientes lo van a pasar muy mal, salvo que sean algo muy especializado, un hotel boutique con muchísimo encanto en un sitio maravilloso, por ejemplo, Formentera, con una restauración específica que ofrezca una experiencia muy diferenciada, hay un nicho de mercado. Pero si es un hotel más o menos estándar, es que no puede competir. No puede competir en los dos pilares claves de nuestro negocio, en la distribución y en el control de costes. En la distribución porque acaba en manos, como mencionaba antes Raúl, acaba en manos de los wholesalers y acaba en manos con unos porcentajes de comisión absolutamente desmesurados. Esto implica unos tremendos costes en la parte de distribución y luego en toda la parte de costes, evidentemente, porque no tiene acceso a economías de escala como tenemos las grandes compañías. Puede afiliarse a centrales de compras, como es el caso de Coperama o la que tiene Otusa, de nada, Mancio, y con esto paliar el efecto. Pero el hotel independiente per se, sinceramente, yo creo que lo tiene muy complicado. La irrupción de los fondos de inversión yo creo que es una muy buena noticia para el sector. Han descubierto que es, una vez más, contradictorio con todos estos mensajes que se dan sobre el futuro de la industria, etcétera, etcétera, pues cada vez hay más fondos, cada vez pelean todos por lo mismo, por los hoteles que van surgiendo a la venta, hay muchísimo capital invertido y yo creo que esto es una buenísima noticia para el sector porque va a permitir dinamizarlo y va a permitir seguir creciendo. Evidentemente, los fondos lo que hacen es hablar con cadenas, no se le ocurren hablar con un independiente, ¿no? Porque saben perfectamente que no tiene ningún sentido y por tanto afecta a la rentabilidad. Y ya no me acuerdo de todo lo demás que has preguntado, pero bueno. O sea, que ya cedo la palabra a Raúl, que seguro que tiene más memoria que yo. No, muchas gracias, Ramón. Yo, como bien sabe Marina, yo coincido que hay un proceso de concentración imparable que es terriblemente lento. Yo no lo he hecho esta vez, pero alguna vez lo he hecho. Leer un texto en el que habla de algo que comentaba antes Marina, que es cómo está cambiando el cliente, cómo la venta del paquete turístico pierde importancia respecto a el paquete hecho a medida por el cliente, mucho más personalizado, tal. Lo leo y luego pregunto, ¿esto todos, quiénes estáis de acuerdo? Y todo el mundo está de acuerdo. El único problema es que luego leo la fecha de cuándo está redactado y está redactado a principios de los 90. Por lo tanto, a veces no somos muy rápidos en la ejecución de las cosas, ¿no? Por lo tanto, la concentración yo creo que irá avanzando lentamente. Yo sí creo, como Ramón, que hay productos que se pueden mantener independientes y que les irá muy bien, pero tienen que tener personalidad propia. Del tema de los fondos, yo creo que hay una orientación clara a búsqueda de compra de propiedad. Hay una pelea, ¿no? Todos buscamos un activo que esté bien ubicado, que tenga buen tamaño, que sea grande, que esté mal gestionado y que le falte CAPEX para poder invertir, transformar el producto, meterle gestión y los fondos venderlos a todo correr para sacar una buena TIR. Eso es lo que todo el mundo busca, ¿no? Yo creo que veremos algo que todavía no se ha hecho mucho, pero es integración entre operadoras. Yo creo que hay mucha sinergia, hay muchas marcas, demasiadas. Yo creo que hay poca capacidad de negociación. El tema de la introducción de la tecnología requiere una inversión muy fuerte y yo creo que eso va a requerir o va a ayudar a que haya integración de operadoras. Hay que pensar que alguien que esté trabajando con 15, 20 hoteles probablemente tiene unos costes de estructura central de 4 o 5 millones, que son muy relevantes para el EBITDA que genera. Si integras 2 de esas, probablemente tienes una creación de valor muy importante, ¿no? Yo hay un tema que me gustaría comentar antes de acabar y de pasar preguntas al público, pero dentro de este tema tan negativo, ¿no?, que se comenta de la situación a la vuelta de verano, ¿no? Parece que la economía se ha tomado vacaciones y vuelve de verano y se la pega, ¿no? Y estamos en una situación drástica. Mira, es un dato que alguna vez lo comento. En 1950 en el mundo había 25 millones de turistas. 25 millones. En 1970,
65 millones de turistas. En 1990 estábamos en 435 millones de turistas internacionales. En el 18 estamos en 1.400. Hay que pensar que España recibió 85 millones, por lo tanto, España en el 70 habría tenido una cuota del 50% del mercado turístico mundial. Por lo tanto, dos reflexiones. España tiene una cuota de mercado aproximadamente del 6,8% de la principal industria del sector económico del mundo. No hay ningún sector como el turismo que pese en el entorno del 10-12% del PIB mundial. Y España tiene una cuota del 6,8%. Las empresas españolas gestionamos fuera de España ya camino de las 300.000 habitaciones. Por lo tanto, eso le añade el tener aproximadamente un 2 y pico % más de cuota. Por lo tanto, las empresas españolas estamos gestionando más del 9% del primer sector industrial del mundo. Por eso, cuando sale Amancio, Marina y plantean este tipo de debates y me piden ayuda, digo, es que tenemos que venir y poner en el lugar que le corresponde a este sector. Por lo tanto, yo quería, ¿podemos pasar una situación un poquito peor, que ahora se complica con la inflación? Claro que se va a complicar, pero el futuro del sector yo lo veo muy optimista. Creo que en el largo plazo la demanda va a seguir. Creo que desde el punto de vista, y lo comentaba Amancio en su intervención, hay un elemento que es unión de culturas, es entendimiento entre pueblos, es abrir la mente, es hacer un mundo mejor. Yo creo que tenemos que potenciar el turismo por lo que implica en la economía y lo que implica en la sociedad. Y con esto me callo y si hay preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. ¿El micrófono? Aquí. Bueno, sí, pero... Gracias. Bueno, primero gracias a Amancio por organizarlo y por invitarnos y a los ponentes. La verdad es que es un lujo escucharos para las cadenas pequeñitas como la nuestra. Hablando del tema de la comercialización, que es un drama, ¿no? Desde nuestro punto de vista, cómo está gestionado y cómo no está equilibrado lo que cobran por lo que hacen. ¿Qué opináis de cosas como las que se están haciendo, como una cosa que se creó hace poco de la Alianza Hotelera, ¿no? Que hay muchas cadenas pequeñitas que se están uniendo para pelear contra o para hacer más fuerza contra Booking y similares? ¿Le veis algún futuro? ¿Creéis que no? Yo creo que si se hacen bien tienen sentido. O sea, yo creo que antes lo comentaba Ramón de un programa mucho mayor como es Discovery, que al final en principio eran la unión de empresas mediano, alguna grande, alguna más pequeñita. Yo creo que ese tipo de alianzas tienen todo el sentido. El problema suele ser si los objetivos son comunes entre los participantes. Pero si consigues que el objetivo sea común y compartido, me parece sano. Yo creo que con la distribución lo que hay que tener es una relación fluida de entendimiento. Si eres pequeñito, eres tú solo, pues es muy complicado. Si representas a alguien, incluso para ellos es positivo, porque tener que hablar con cada uno es muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces yo lo veo positivo. Sí, yo también. Me parece lógico, es inteligente y vuelvo a repetir, aumenta las economías de escala en cualquier orden, ¿no? Otra cosa es que el distribuidor esté dispuesto a hablar con vosotros, ¿no? Que esa es otra. No, te lo digo porque por eso tienen tanta fuerza, hay alguno que no voy a nombrar, que tienen tanta fuerza, han cogido tanta fuerza, que se están convirtiendo casi en un monopolio. Y entonces eso es un problema, ¿no? Y las grandes cadenas todavía tenemos ciertas palancas porque les interesan destinos donde no llegan o nos necesitan, pero el futuro de las pequeñas compañías y de los hoteles independientes, una vez más, de tener que pelear, es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Y esto es una cosa que yo creo que acabará cambiando. Acabará cambiando porque si no puede afectar al futuro del sector.
¿Alguien más entre los asistentes que quiera? Bueno, pues si no hay más preguntas. Me gustaría decir algo, ya que estamos aquí, en esto, muy breve, pero sí para todos los que formáis parte del sector, todo lo que estáis oyendo, etcétera, etcétera. Mira, de verdad, mucha tranquilidad. Es cierto que estamos en un momento complejo, hay cierta incertidumbre, es muy difícil predecir lo que va a pasar, la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera, pero el sector es tremendamente sólido. La gente quiere viajar. Estamos en un momento excepcional. Septiembre va a ser el mejor año de la historia de la compañía, en nuestro caso, y estoy seguro que en Barcelona lo mismo y en todas las compañías. Es un momento brutal. Pero a pesar de eso, estamos teniendo un año excelente cuando no todo está funcionando. Está habiendo muchos problemas de conectividad. Las compañías aéreas todavía no están operando al 100%, faltan slots. En los aeropuertos hay colapsos. Venimos de una época como el COVID, que ha hecho que la gente fuera muy prudente a la hora de reservar. El last minute está funcionando en todo momento. Nos faltan todos los asiáticos, que nosotros, como sabéis, estamos mayoritariamente, la presencia mayoritaria de una compañía asiática en el accionario de NH. A partir de marzo, abril del año que viene, vamos a tener una invasión de asiáticos en Europa. Todo esto no lo hemos tenido este año. Es decir, que a pesar de que va muy bien, todavía hay margen de mejora. Por lo tanto, tranquilidad, calma, el sector es muy sólido y yo creo vamos a tener ahora ciertos problemas con los costes. Algunos son estructurales, como es la parte laboral, pero los costes energéticos, de la misma forma que están subiendo, bajarán. Yo soy muy optimista hacia el futuro y creo que hay que transmitir un mensaje de confianza, porque es que, de verdad, todas estas noticias en cascada al final crean una corriente de opinión que, en mi opinión, no está fundamentada. Pues muchas gracias, Ramón, porque precisamente como cierre quería agradecer vuestra participación, pero sobre todo este mensaje de optimismo y de futuro que nos habéis dado. Hemos estado una hora hablando del sector y hemos conseguido no mencionar para nada ni la inflación, ni los suministros, ni la guerra, ni todos los males que nos vienen por delante y yo creo que, bueno, efectivamente coincido contigo y sobre todo todos lo haremos, porque si no sería también negar la realidad de que seguramente estamos viviendo tiempos complicados, tenemos pues muchos retos que abordar en el futuro inmediato. Sin embargo, yo creo que en esta mesa hemos conseguido pues mirar a largo plazo, pensar en clave de futuro, dar un mensaje muy positivo y muy optimista sobre el sector y claramente pues tras escuchar vuestras palabras creo que todos tenemos ya muy claro que tenemos un gran futuro por delante y esta industria de la felicidad va a continuar siéndolo por muchísimos años. De modo que muchas gracias por todos los temas que hemos abordado. Me hubiera gustado poder sacar muchas cuestiones más a debate, pero en una hora no había tampoco tiempo para más, pero bueno, yo me quedo con lo importante que es este mensaje positivo que habéis dado de futuro, de transformación, de innovación, y que creo que era pues, precisamente lo que todos queremos escuchar ahora. Así que muchas gracias. Gracias. Muy brevemente, pero una reflexión sobre los hoteles independientes que yo creo que tiene un enorme futuro. Voy a explicar por qué. Si vemos el ranking de las 100 primeras cadenas mundiales, yo creo que españolas debe haber, no sé, 6, 7, 8, no lo sé exactamente, pero un número parecido. 7, hay 7, bien, entre los cuales estamos nosotros también, todos. Vale. Todos empezaron siendo un hotel independiente, o sea que el futuro está cargado de oportunidades. La magia es como la pequeña, incluso la micro se convierte en pequeña, la pequeña en mediana y la mediana en grande. Obviamente la dimensión importa, no es del todo determinante, pero sobre ese punto. Y el otro es una entrada al comentario de Raúl, que le inquietaba que yo le considerase una buena persona, y me voy a explicar. Algunos creen que es incompatible ser un directivo de éxito con ser una buena persona. Es algo sorprendente.
Es posible que en algunas actividades, especialmente las especulativas de corto plazo, para entendernos, esos que le llaman valor al precio, que no tiene que ver valor con el precio, pero bueno, puede ser así. Pero lo demás, una organización como una familia, sin las buenas personas, que es las que sienten las bases de la ética, de la integridad, de la responsabilidad, del compromiso, de los valores de verdad, esas cosas que no tienen precio, es lo que permite que una organización pueda crecer en el futuro. Aquel que cree que por los atajos se puede llegar más lejos, pues se equivoca. Por los atajos no se llega generalmente demasiado lejos. Y como hay una cierta estigmatización, incluso en la actividad empresarial, que viene en base a una ideología que tiene un único fin, pues yo creo que es bueno de vez en cuando resaltarlo eso, que es la responsabilidad y es el compromiso, es el sentido de pertenencia y de la permanencia. Y además lo digo porque lo creo. Y sin esos perfiles que son capaces de estar años y hacer que se cree una cultura común donde la gente desde cero lo vaya aprendiendo, yo creo que esa es la mejor de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene que ser también económica por encima de todo, porque si no existe la económica ninguna otra, y también la social en ese sentido, dando oportunidades a las personas para que puedan crecer y para que puedan hoteleros independientes convertirse en cadenas mundiales, que eso es lo mágico de que el futuro no está predeterminado, solo depende de nosotros. Así que muchísimas gracias a los dos, porque además lo he dicho porque lo pienso de verdad, porque si no lo pensara yo no lo diría. Venga, gracias. Y esta industria de la felicidad le llamaremos también de la paz por en estos momentos que es más necesario que nunca y esperemos que tan importante es para el sector. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.